Hola a todos, bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo de un nuevo juego, ¿vale? Es un juego de Roblox, ¿vale? Hay que decirlo. Y se llama Flyclimb, ¿eh? Mi primera vez en Flyclimb, que es un juego básicamente de aviones muy básico, ¿eh? No os penséis que aquí, pero para Roblox está bastante bien. Para aprendizaje, digamos, o para los que no quieren mucha simulación, está bastante bien, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Estoy aquí en JSSL, que es un aeropuerto, ¿vale? No sé si lo pone, no lo pone por aquí, pero bueno, estoy con un Airbus A330-300, es un avión medio grande, y aquí estoy en un parking grande, aquí hay parking más pequeños, bueno, el aeropuerto es pequeñito, es aquí todo esto y solo tiene una pista que es esta, la de aquí. Está un poco nublado y está lloviendo también. Y aquí, arriba a la izquierda, nos pone la velocidad, ¿vale? Nos pone las velocidades y ya está. Está empezando aquí un poco muy bruscamente, pero son cosas sencillas, ¿no? Y hay que entenderlas y nada más. Vale, pues voy a hacer un procedimiento normal, ¿vale? Vamos a ir volando de este aeropuerto a uno que está por ahí, solo hay tres. Es el más grande que hay, está ahí, no es muy realista, o sea, no tiene muchos. Y aquí podéis ver el mapa, ¿vale? Aquí es un aeropuerto que está aquí y el otro está aquí, pero no se puede ampliar más. Así que nada, aquí abajo, como podéis ver, es mi código de avión, mi código de vuelo, que es TI, que es Turkish Airways 1186. Y si estuviera torre conectada, que me puedo conectar como torre en la pantalla principal y eso, pues ponía aquí, pero no hay ninguna torre conectada porque se destaca cuando habla la torre. Así que vamos a voleo y la gente de aquí de este juego no respeta casi nada, ¿eh? Muy poco respetan. Y bueno, estamos aquí dentro Bueno, dentro veis como no está muy bien hecho, solo aparece así. Solo hay un avión que puedes ver los comandos y eso, pero es el pequeño, no es el grande. Pero bueno, que es muy básico. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer, ya que es un vuelo así, primero no voy a entrar en detalles y eso. Bueno, aquí a la derecha, antes de nada, podéis ver que los pilotos de cada uno y todo lo que estamos en el server, básicamente aquí el chat y nada más. Vale, lo primero que vamos a hacer es, si os venís aquí a Open Menu, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, podéis volver al menú, la cámara y todo eso, pero bueno, mejor iros, mantener pulsado el espacio y os aparecerá esto, ¿veis? Esto pues es los comandos que tiene el avión, es esto y nada más, no es súper complejo, digamos. Pero para ver otra cosa tenéis que darle aquí abajo para iros a la vista exterior y aquí en controles, en los controles le dais y os aparece aquí todos los controles si lo queréis hacerlo directamente en el teclado. Yo lo hago de aquí porque es mejor y en el teclado pues es más fácil y para otras cosas, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver pues E que es de motores, pero nosotros lo encenderemos de aquí porque aquí no es realista. W para aumentar potencia, S para quitar potencia, Q para poner la potencia al máximo, A al mínimo, throttle idle, eso es mínimo. Los frenos, que es la B, que son los frenos manuales, que es el manual braking, que son los frenos de las ruedas, no son los frenos del avión aéreos, digamos. El V es para ir marcha atrás, que nos tendría que empujar a alguien, pero aquí no nos empuja nadie, así que vamos con la V. Y aquí ZX es luz de left, luz de right, pero no se nota aquí, es como un ala que se mueve a izquierda a derecha para aterrizar mejor y eso, y no funciona en esto, no sé por qué. Las L, que son las luces, que lo haremos aquí, que son estas cuatro luces que hay aquí, son las principales. Hay muchas más en un avión, pero son las principales, ¿no? G es para levantar las ruedas, que yo sí que le doy, porque si estás mientras en vuelo no lo puedes dar de aquí, creo. Los spoilers también lo hago de aquí, porque los pones armados, exit y retraídos, bueno, ya lo veréis. Los flaps, que son estos de aquí, los flaps, que aquí lo podéis en 5 grados, 15 grados, 30 o 40, que son para la sustentación en el aire, ya lo veréis, no voy a hacer. Y la J es para conectar el pasillo este es para conectarlo. Bueno, es muy básico, o sea, no es nada realista, digamos, es muy poco. Eso sí, el control del avión, que es este, ¿veis? Le dais un clic izquierdo y ya controláis el avión. Le dais otro clic y ya podéis moveros. El control es o sea, es muy realista, digamos, ¿no? Es muy realista porque se mueve demasiado y es como muy sensible.
Bueno, pues una vez explicado esto, para que no se haga largo el vídeo, vamos a entrar dentro, a ver si no se me olvida nada, pero vamos a proceder, que deberíamos encender las baterías, pero aquí en el avión no tenemos baterías, o sea, en este simulador, así que lo que haremos primero es, eh, vamos a hacer el ILS, ¿vale? ILS es la aproximación del aeropuerto en el que queramos aterrizar, básicamente es un instrumento que nos ayuda a aterrizar, ¿no? Y hay tres aeropuertos, lo veis aquí, el JSL, estoy yo, el JCH que está a 23 kilómetros y el otro a 24, está todo muy cerca, ¿vale? Es un mapa pequeño, digamos, no tiene muchos aeropuertos, está en beta este juego pero de hace mucho. Pero bueno, vamos a ir a este, que es el International, que tiene dos pistas, este es muy pequeño, esto es para aviones pequeños. Y vamos a ir a la pista, que tiene dos pistas, pero veis cuatro, porque una es por donde empieza y la otra donde acaba la pista, porque son dos pistas, pero se marcan como cuatro, ¿no? Y vamos a ir a la 09 y derecha, ¿vale? Que aquí nos aparece el indicador, pero veis, no nos marca como una línea, como los pilotos reales, de cómo hay que hacerlo. Así que yo tendré que guiarme, ¿vale? Hacer yo mi línea imaginaria para aterrizar, porque no podemos aterrizar de frente, ¿no? En la pista nos tenemos que alinear. Y bueno, este número que veis aquí, 271, es el rumbo. Es como unos 360 grados, ¿vale? En la vida real, que es norte, que es sur, este, oeste, que como podéis ver aquí pone oeste, si giro sur, sur, si giro suroeste, este, ¿veis? Aquí arriba. Pues el rumbo es esto, si giráis para la izquierda y para la derecha. Y eso me sirve para poner el piloto automático, que es esto de aquí, que lo voy ya a setar. Esto es el rumbo, el heading, ¿vale? El rumbo de pista en el que vamos a despegar es 2,2, ¿vale? El rumbo de pista es 2,20, ¿vale? Os voy a liar aquí mucho, pero el rumbo de pista es que si yo despego en esta pista que vamos a despegar por la 2,20, que es esa de ahí, o sea, vamos a ir hasta ahí y vamos a despegar, pues en esa pista vamos a poner el rumbo 2,20. ¿Por qué? Porque si seguimos recto, yo voy a activar el piloto automático cuando ya he despegado, ¿vale? Y le voy a decir que mantenga, o sea, que mantenga recto, que esté recto. ¿Veis? Si le pongo 2,71, como está aquí abajo, si le pongo al autopilot 2,71, pues seguirá recto, pero ahora no podemos porque atravesamos todo, ¿sabéis? Bueno, a la altitud vamos a mantener 10.000 pies, ¿vale? Es una altitud baja, no es muy alta, porque está al lado del aeropuerto, no vamos a hacer mucho. Y vertical speed es cuántos pies por minuto sube el avión. Lo voy a dejar en 2000, que es el máximo. Bueno, puedes subirlo más y menos, pero para un avión comercial como este, pues subirlo más de 2500 o 3000 no es muy conveniente, creo. Ya lo veréis todo, no os preocupéis si no entendéis nada, es una toma de contacto, es un primer vídeo así. Yo que sé, quería algo diferente y ya que me gusta, pues lo subo. Vale, para que no se haga el vídeo muy largo, como veis aquí, ATC JTPH, ¿veis? Hay una torre conectada, ¿veis? Y aquí te dice Clear to Land, o sea, 27 de derecha. JTPH es el otro aeropuerto, el que está grande, que está ahí, ¿vale? Nosotros estamos en el JSLL y está el autopilot, digamos, o sea, la navegación está setada para irnos al 09 derecha. Y bueno, estos son paneles de si pasa algo, de si hay un motor fallando y si explota, porque a veces pasa. Me ha pasado. Y bueno, pues después de hacer todo este chochaco aquí, vamos a quitar con la J el brazo. ¿Veis cómo se mueve? La verdad que lo hacen bastante bien. Te tienes que poner justo alineado para que lo detecte, porque si no, no te lo pone. Y bueno, una vez quitado vamos a poner las luces. Vamos a poner las Navigation Logo, que son estas de aquí. A ver si lo podéis ver. Son estas de aquí, que es la roja, ¿veis? La roja y las verdes. Eso significa que el avión va a iniciar a encender los motores enseguida, así que se quite todo el mundo, básicamente, es un aviso. Y las strobers, que se ponen pues son luces que creo que se ponen solo de noche o cuando hay niebla, pero yo las pongo siempre, no lo sé. Aquí no soy muy experto en luces, digamos. Pero bueno, ya estaría. En un avión tardar en procedimiento normal es mucho más largo en iniciarlo. De hecho, es el procedimiento más largo que hay que hacer en un vuelo, que es iniciarlo y nada más. Si tenéis cualquier duda y algo, pues me lo decís, yo lo respondo y no pasa nada. Vale, pues ahora tocaría avisar a la torre que vamos a ir hacia atrás, pero como no hay torre aquí, pues vamos a ir directamente. Le damos a la V, ¿vale? Le damos a la V y como veis me pone aquí arriba reversas.
¿vale? Que está yendo en marcha atrás. Y aquí, ¿veis? Son los nudos. Estos son como los kilómetros por hora de un coche, pero son los nudos. Voy a 5 o 6 nudos. Y es como el doble, ¿no? Esto sería como 12 kilómetros por hora. Sería algo así. Es como el doble, pero no sé decirlo exactamente. Y bueno, una vez que estamos ya lejos de la zona para si explota un motor o algo no dañar a los demás pasajeros, pues ya empezamos a arrancar el motor número 2. Le damos aquí y Start Number 2. Vamos a ir girando porque vamos a ir hacia allá, hacia recto. Y podéis ir oyendo cómo el motor se está encendiendo. Vale, ahora vamos a frenar con la B, que son los frenos manuales, ¿vale? Y vamos a quitar las reversas a la V, de nuevo. Y veis, me voy a meter dentro, y veis aquí abajo cómo está subiendo las revoluciones hasta 19,7. Bueno, 19,6. Una vez estabilizado el motor 2, vamos a encender el motor número 1, así es como lo hago yo. Vamos a ver que se enciende. Mientras se enciende el motor, pues vamos a poner las luces de taxi, que son las luces de rodaje, ¿vale? Hacia la pista. Son las luces para ir a la pista. Y ponemos ya los flaps que se ponen para despegar. Como esta pista es muy corta, o sea, para este avión es bastante... Yo a veces me quedo súper apurado. Pues le voy a poner 30, ¿vale? Que es demasiado para despegar. Se suele poner 5 o 15, pero yo le voy a poner 30 porque me apuro. Y eso básicamente, si tienes más flaps, es que con menos velocidad puedes despegar, ¿vale? Y si tienes menos flaps, es que necesitas más velocidad para despegar. Y es mejor tener los flaps más abajo, pero para despegar no tanto, solo para aterrizar, porque para aterrizar vas muy lento. Y para despegar, pues no te hace falta tanto flap porque vas muy rápido, ¿no? Pero aquí, como no voy a alcanzar la velocidad, pues lo voy a poner. Seguramente os estoy liando, pero básicamente es eso. Vale, estabilizado todo, no tengo nada que hacer. No tengo nada más que hacer, tengo los flaps y todo puesto. Así que de momento vamos a ir a rodar hacia la pista. Vamos a aumentar. ¿Veis ahí abajo? Que yo aumento con la W con la S. ¿Veis dónde pone la señal? Y voy a esperar porque este avión está dando marcha atrás, así que no sé qué está haciendo. Voy a frenar y le voy a dejar paso y volvemos. Vale, pues ya se ha quitado el avión que se ha ido, mira, despegando por ahí, ha ido por todo el medio. Bueno, aquí la gente hace lo que quiera, así que vamos a taxiar directamente hasta la pista, hasta la cabecera de pista que está ahí. Y nada, y como curiosidad, pues la máxima nudos por hora, que es por los nudos, que es lo máximo que son para ir de rodaje, son 20 o 25 en los aeropuertos. No sé si hay alguno que dejan más, pero yo tengo entendido que es eso. Pues llegando a cabecera de pista y estamos aquí, hemos quitado toda la potencia, frenamos, nos estacionamos donde está esto, ¿veis? Esto es que tenemos que estacionarnos porque entramos en pista, básicamente. Y bueno, antes de entrar en pista vamos a quitar las taxi lights, vamos a poner los spoilers armados. ¿Por qué? Los spoilers son los frenos, aerofrenos, ¿vale? No son los frenos de las ruedas, son los frenos que frenan el avión en el aire, básicamente, ¿no? Esto es que están puestos y estos que están armados. Los armados es si por si acaso tenemos que abortar el despegue, ¿vale? Si vemos que no despegamos y tenemos que frenar a tope, los spoilers se activan. Una vez que empezamos a frenar del todo, se activan automáticamente. Y también sirven pues para aterrizar, por ejemplo,
cuando tocamos tierra. Por ejemplo, si vamos a aterrizar y una vez que tocamos tierra para frenar el avión, automáticamente se activan los spoilers cuando están armados. No tenemos que activarlos nosotros. Y es básicamente por eso se arman. Vale, como veo que no tenemos torre aquí, no, está en el otro aeropuerto, pues vamos a mirar izquierda y se dice clear si no veo nada y derecha para meternos en pista. Y esa este creo que se va a meter antes, así que nos tenemos que despegar nosotros antes. Y así que nada, vamos a aumentar potencia y nos alineamos con la pista y ya está. Bueno, más o menos centrados. Estamos más o menos centrados, ¿vale? Así que vamos a poner las landing lights, que son de aterrizaje y despegue, son las luces de aterrizaje y despegue, y se quitan a 10.000 pies, las luces, básicamente. Y vamos a poner en el chat, básicamente vamos a poner take off runway 22. Vamos a poner TAI 1186, nuestro código de vuelo. Ahí, no me deja, 1186. Perfecto. Vamos a poner. Y a ver si no se meten estos, que seguramente se van a meter porque no respetan nada. Y a ver si no viene nadie por detrás, ni nadie por delante. Y hacemos el despegue. Vamos a ver. Mira cómo se mete. Mira cómo se mete. Mira cómo se mete. Es que no lo entiendo, tío, no lo entiendo. No me quería cabrear y mira, me cabreo. Es que no ven que estoy... Bueno, vale. Nada, que no me va a dejar despegar, ¿eh? No me va a dejar despegar. Si no se fijan antes, no entiendo. Bueno, mientras me voy a preparar aquí en Google el traductor. Vale, he puesto el traductor por si acaso algo no entiendo. Ah, y me dice, sorry, I didn't see you. Normally all take-off are from runway 06. Yes. Que normalmente es por la 04, yes. But, sí, y se pone a despegar. Es que cualquier piloto sabe que no puedes despegar si tú estás en la pista. Es que no entiendo por qué me dice que tú... No sé, voy a decir idiot. Vale, pues nada, vamos a despegar. Vamos a poner los frenos. Vamos a poner la potencia a 50, aquí lo veis. Soltamos frenos y ponemos la potencia a 100. Eso lo hacemos para calibrar los motores, ¿vale? Para ver que están todo bien. Y vamos a ir los nudos. Cuando veis que esté en blanco los nudos, ya puedo despegar. Si están en amarillo es que voy a velocidad muy baja. ¿Veis? Estoy súper apurado porque ahora ya puedo girar para arriba. Y despegamos. Bajamos potencia. Y quitamos a la G, quitamos las ruedas. Vale, como veis en la pantalla azul estamos a 10 grados. Esos son los grados de inclinación. Vamos a quitar... Vamos a ver, quitar flaps 30 porque ya vamos a ver 200. Y activamos el piloto automático. Quitamos a flap 5 y a 220 quitamos los flaps ya. Madre mía, ha despegado súper rápido el avión. Ya con nada de flaps. No entiendo por qué me empieza a insultar, supongo. Cuando yo he sido el primero. Es que no entiendo. A ver si me lo podéis explicar vosotros, pero... no lo entiendo. Bueno, pues una vez despegados ya me tengo que guiar yo. ¿Veis? Aquí me dice que vaya hacia la derecha, pero tengo que hacer como así. Porque si voy directamente hacia la derecha me choco con el aeropuerto de frente. No me lleva a la cabecera de pista, ¿no? Así que nada, vamos a subir hasta 10.000 pies y ya nos vemos. Bueno, vamos a quitar los spoilers. Vamos a girar ya rumbo 27, ¿vale? Veis aquí que pongo 27 y me va a girar para la derecha el avión. Muy guay. Y voy a girar más a 330 hasta ver que puede haber el aeropuerto. Para ver cómo hago la aproximación básicamente.
30, aún no lo veo, voy a girar un poco más. Mira, ya ahí me aparece el indicador. Este es el aeropuerto pequeño y el otro está por aquí. Vale, ya estamos a 10.000 pies, ya casi, básicamente. Así que quitamos las luces de landing. Y bajamos velocidad, que es esto básicamente. Es con la W, con la S. Y giramos más, porque no lo veo. Vale, ya lo estoy viendo ahí. Así que voy a girar 320 de nuevo. O 330 mejor. Para ir más así y después bajar. ¿Sabéis lo que digo? Ir así recto y después ir así para aproximar. La verdad es que no se me da muy bien aproximar, pero tampoco está muy bien hecho esto. No sé si se puede hacer de otra manera, pero yo lo he intentado y no puedo. Vale, y una vez así, vamos a bajar velocidad para ir más lentos, que no quiero llegar tan rápido. Y vamos a preparar ya, poner aproximación. Approximation, yo que sé cómo sería. Runway 09 derecha. Y voy a poner TI 1186. Y lo voy a copiar, ¿vale? Por si acaso se me va, porque con el tiempo se va. Y están las dos torres, parece ser ahora, conectadas. Justo yo cuando iba a despegar ya se ha conectado la otra. Vale, pues vamos a ir así recto y cuando lleguemos más o menos por Cerce Hell, entre Cerce gira aquí, giramos ya para bajar. Buah, cómo suenan estos motores. Bueno, pues voy a descender ya, porque estamos altos con 10.000 y ahí está el aeropuerto. A ver, uy, si lo podéis ver, voy a meterme dentro. Y si lo podéis ver ahí está el aeropuerto. Son dos pistas, esta es una y esta es otra. Y aquí es el aeropuerto pequeño. Así que voy hasta ahí y después giramos. Vamos a bajar ya a 4.000, ¿vale? Con 2.000 de vertical, que es un poco brusco bajar así, pero bueno, voy a bajar así de momento. Y voy a bajar velocidad, que si no se aumenta la velocidad. Y si eso pongo los frenos, si hace falta. Porque aquí tenemos que girar y al girar tenemos que ir a 250 para girar, no podemos girar más rápido, que si no el avión puede sufrir daños, la verdad. Vale, vamos a girar ya 370. Vamos a girar ya 10. No, 10 no, vamos a poner 80. Rumbo 80. ¿Ves aquí en el mapa? Esto todo lo que hago es visual, o sea, es por mi intuición. Y no debería ser así, pero bueno. Repito, no es simulación, Y estamos ya casi, es que esto se hace en nada. Vale, voy a bajar ya a 3.000. Voy a girar a 90 ya. Tengo que cuadrármelo más con la pista. Me he pasado, voy a poner 95. Es que la pista es 90, el rumbo de la pista, pero me tengo que cuadrar y ahora 90. Vale, vamos a poner flaps 1 ya. Vamos a poner las landing lights. Vamos a bajar a 1000. Vamos a bajar velocidad. Vamos a poner spoilers para ir más lentos. Y vamos a darle aproximación.
Voy muy rápido, la verdad. Your heading. Es que no lo decía nadie. Vale, vamos a ir frenando. Vale, ya. Vamos a poner flaps 15. Quitamos spoilers. Los armamos para aterrizaje. Aumentamos potencia. Y ya, quitamos piloto automático, que le he dado disengage. Lo voy a hacer ya en manual, para alinear. Ahí está la pista, la estoy viendo. Y voy a poner ya flaps full y bajamos a velocidad final. A ver, baja velocidad, vamos a ver. Vale. Caution. Vale, voy a bajar las ruedas ya a la G. Voy a poner landing 90 derecha. No me lo pone. Landing. Bueno, vamos a ver. Que tengo poca velocidad. Vale, ya está. No me está... Es que es muy difícil concentrarte con todo, ¿sabéis? Vamos a ver. El avión... Uy, no. Es que se me mueve solo. Vale, ya, tenemos todo puesto. Spoilers armados, landing flags, todo. Vale, pues es esta la pista, la de enfrente. Esta que veis, esta es la otra. Así que nada, es solo planear hasta ahí. Y no tocar con esto. Vale, giramos a la derecha. ¿Veis? Si tuviera los rudders, ahora podía alinearme mejor, pero tengo que balancear el avión a la izquierda, a derecha. Eso es lo que lo decía de los rudders que no funcionan. Dejarlo hacia atrás. Veo que no hay ningún avión. Menos mal porque no veo a torre conectada. No está hablando. Vale, 200, vamos un poco descentrados, pero bueno, da igual. 100, 50, 40, 20, 10. Tocamos. Y bajamos potencia al mínimo. Reversas. Se han activado las reversas, que son esto, ¿lo veis? Y los spoilers se han activado y ahora manual braking, que son los frenos de las ruedas. Vamos a apretarlo. Bastante bien, ya que teníamos viento del este y me está empujando, ¿sabéis? Por eso estaba inclinado. Y bueno, ya está. Quitamos reversas. Y frenamos manualmente. Bueno, bastante bien, ¿eh? Veis como las pistas son un poco cortas, ¿no? Para el juego, pero bueno. Está bastante bien. Así que nada, vamos a ir a un parking. Vamos a limpiar el avión. Que limpiar significa pues no limpiarlo, sino quitar los flaps, quitar los spoilers. Eso significa limpiar. Vamos a ver cómo va a aterrizar nuestro compañero aquí. A ver si lo puedo ver. Uf, bastante bien, ¿eh? Bueno, una vez limpiado el avión, vamos a quitar las landing lights, vamos a poner la taxi. Y nada más de momento. Vale, se ha puesto a llover justamente y aquí tenemos que esperar porque es la otra pista. Y tenemos que mantener para ver si viene alguien. Voy a mirar. De aquí no parece ser que viene nadie. Y aquí no se ve de la niebla casi. Se ve que ha aterrizado uno, así que no va a despegar nadie, supongo. Vamos a pasar. Pero bueno, hay lluvia, hay niebla, hay viento también, 17 nudos del norte. Y los nudos me venían del este, significa que me venía viento. Vale, pues vamos a taxiar hasta un stand grande que es ahí. Y nada.
Bueno, pues ya estamos aquí en nuestros estos y vamos a meternos en tercero, en la tercera puerta que está aquí mismamente. Y nada, estos son los grandes, básicamente, son los aparcamientos grandes, los aparcamientos, no, los stands, como se diga. Y vamos a quitar potencia a los motores al mínimo y vamos a frenar y vamos a alinear porque como no hay ninguna persona aquí guiándonos con los palos esos, cuando aparcan, pues tengo que aparcar justo para que me detecte el brazo, ¿no? Que tengo que mirarlo así, que es como una trampa, pero no puedo hacer otra cosa. A ver... Ah, sí, a ver si así me lo detecta. Espero que sí, si no lo apaño yo. Pues bueno, ya hemos aparcado, vamos a quitar las taxi, las strober y apagamos motor número 2 y número 1. Pues perfecto, se están apagando ahí y vamos a conectar el con J, que sí me lo detecta, perfecto, lo podéis ver ahí como me lo pone. Menos mal que me lo detecta porque mira, me he salido de la línea, lo podéis ver aquí con la rueda, que lo tendría que tener justamente ahí, ¿no? En eso, pero bueno. Ah, pues estos son los gates grandes y ahí están los medianos para los aviones medianos y hay también otro para los aviones más pequeños que están por ahí. Pues bueno, vamos a quitar las Navigation Logo, que ya está apagado todo. Y nada más, esto es todo el viaje a JTPH, de JSSL a JTPH estamos ahora. Aquí veis las dos pistas y nada. Ahora que hemos finalizado vamos a ir aquí a Open Menu, vamos a Return to Screen. Y esto me lleva a la pantalla principal y aquí pues podéis ver espectáculo, podéis ver todo, el aeropuerto donde estáis o localizar cada avión y también podéis ATC, o sea, ser controlador aéreo, ¿vale? Y aquí elegís qué aeropuerto, que son los tres, JTPH por ejemplo, y aquí podéis ver la aproximación y todo, y podéis ver a este, le dais aquí, por ejemplo, y le decís, yo qué sé, podéis despegar, puedes aterrizar, yo qué sé, puedes ir a rodar a la pista, no sé qué, mantenga, o no, espérate, o yo qué sé, puedes poner lo que quieras. Y aquí abajo le pones qué pista, ¿no? Básicamente. Y nada, podéis ir aquí, podéis ir a JSL, por ejemplo, o podéis ir a JTPH y bueno, aquí veis todo. Y como decía, aquí son los hangares para los medianos, aquí son los para los grandes. Y la verdad que el aeropuerto es bastante grande. Lo que le falta son las calles de rodaje que ponga Alfa, Charlie, o sea, son para rodaje, ¿no? Para saber por dónde ir. Porque en la vida real tiene nombres cada calle y para saber por dónde ir para no chocar, pero bueno, aquí cada uno hace lo que quiera. Así que nada, esto ha sido mi primera vez en Flyline, básicamente, y si os ha gustado, dale like y suscribiros y si queréis más vídeos, pues me lo decís de esto y adiós.